Bienvenidos a Tiempos de Cine. Hoy me encuentro acompañada nuevamente del profesor Gerardo Caylloma. Un gusto contar con su presencia en esta oportunidad y vamos a hablar sobre el cine francés. ¿Cómo estás, Priscila? Buenas tardes. ¿Qué tal, profesor Caylloma? Empezamos a hablar sobre el cine francés, el cine de Francia. Bueno, se dice que el cine inicia en Francia con Louis y Auguste Lumière. Exacto, ellos no concebieron el cine como tal ellos, ¿no? Porque lo que trabajaron fue más que todo un invento. Era una época en que en toda Europa y los Estados Unidos el mundo desarrollaba este concepto de las máquinas, de los inventos como Edison, que también estaban buscando cómo fijar la imagen. Ya se había inventado la fotografía. Entonces ahora estaban un avance más, que era la fotografía en movimiento. Hubo varias propuestas como el rotoscopio. Y los hermanos Lumière, ellos crearon un invento más porque ellos eran inventores. Ellos más pensaban desechar este producto porque no les interesaba mucho, ¿no? Ellos no formaron el cine como tal, sino va a ser hasta otro personaje que va a ser Méliès. Pero Lumière va a quedar siempre, irónicamente Lumière significa luz en francés, va a quedar siempre como los hombres que inventaron el cine como tal, ¿no? Y la aparición de esta figura de Georges Méliès, el mago, ¿cuán diferente fue la visión que tuvo Georges Méliès acerca del cine que la diferenció de los hermanos Lumière? Lumière no vieron el cine como arte, era más que todo la producción de una máquina para ellos. En cambio, Méliès sí él vio, como en su capacidad de hombre que trabajaba en las artes visuales, porque él trabajaba en un circo, en las artes cinéticas, o sea, de movimiento también. Él vio en el cine esa gran posibilidad que él deseaba crear. No te olvides que Méliès también, por un accidente, él descubre los primeros efectos especiales, ¿no? Y lo importante también es que él va creando historias para esta nueva propuesta que es el cine, ¿no? Porque Lumière, ellos cuando comenzaron a descubrir la máquina, lo que hicieron fueron los primeros documentales, en el sentido de que registro lo que o sea, mis ojos están viendo a través de la máquina. En cambio, Méliès va creando una historia, ya va creando una cosa más compleja, ya se va alejando de la realidad para crear una ficción típica del cine. Esa es la gran diferencia. Y también con Georges Méliès vinieron las fantasmagorías. Así es. Así es. Además, no te olvides que se trabaja mucho el trucaje, ¿no? Él venía del mundo de la imaginación, de lo imaginario, ¿no? Él comenzaba a construir mucho las sombras chinescas. Entonces, vio en el cine esa gran posibilidad que no la podía hacer a veces en un escenario fijo, porque otra de las cosas que él vio que la imagen podía transportarse a otros lugares, ¿no? O sea, se filmaba en el rollo, y este rollo podría ser transportado a otros lugares que ya no tenía que consultar su trupé, ya solamente podía plasmarlo en la imagen. Esa es la diferencia que logró en el cine. Y luego vienen las guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y también la quiebra de las pequeñas productoras francesas. Aparece aquí también la figura de Jacques Fader con el realismo poético francés. ¿Qué de nuevo trae el realismo poético francés y qué características tienen las películas que pertenecen a esta corriente? La Primera Guerra Mundial significó, como tú bien dices, una quiebra de mucha producción en todas partes de Europa, ¿no? Había un desarrollo muy interesante y que, digamos, la industria bélica comenzó a acaparar no solamente los recursos industriales, sino también los recursos humanos. Tanto así que Fader, que era Jacques Frédéric, él tuvo que ir a luchar por su país porque él era belga, como muchos ciudadanos también lo hicieron alrededor de Alemania, Inglaterra y Francia. Cuando terminó la guerra, hubo un gran bajón en la producción francesa. Comenzó a crecer la producción americana, el expresionismo alemán y también, en cierta manera, el desarrollo de los grandes peplum italianos. Entonces, ¿qué es lo que pasó en Francia? No te olvides que, como bien lo has dicho en la primera pregunta, Francia es la cuna del cine y de pronto estaba perdiendo esa oportunidad. ¿Qué había que hacer? Volver precisamente a crear un movimiento, porque en realidad no nos identificaron como movimiento, no hubo una suerte como
una escuela o un istmo, que muchos en otras artes sí lo hubo, ¿no? Se reunían, por ejemplo, los ultraístas, los simbolistas, los surrealistas, hacían todo, incluso un documento. No, acá es una suerte de movimiento que surge con Feder y que va a crecer con otros grandes directores que van a trabajar en conjunto con otras personas de otras artes, por ejemplo, Prévert, que era un gran literato, y Cosma, Joseph Cosma, que es un gran músico. Entonces, ellos van a comenzar a crear una suerte de nueva, si podríamos llamar escuela. Yo me atrevería mucho a decir que era una escuela, pero sí es un planteamiento cinematográfico interesante, ¿no? Y en estas películas se ve la figura de la niebla. O sea, todos los escenarios, los ambientes estaban construidos bajo una cierta niebla, neblina, penumbra. ¿Qué simbolizaba esto? No te olvides que el periodo de entreguerras en Europa es un periodo que va a ver surgir cosas nefastas, como por ejemplo el fascismo, el nazismo. El arte siempre está ligado a su entorno. O sea, no podemos nosotros pensar que el arte se desprende completamente de su vida cotidiana. Es más, los personajes mismos de estos movimientos al cual le llamaríamos el realismo poético, se alimentan de la gente del pueblo, pero no gente del pueblo sencillo, normal. A veces muchos de ellos son delincuentes, son personas que van a tener incluso un fin fatal, ¿no? Entonces, esa bruma, de cierta manera, podríamos nosotros simbolizar cuál es el entorno socioeconómico, cultural que rodean a estos personajes de los bajos fondos, ¿no? Y eso es lo que va a movilizar y que va, en cierta manera, a ser atractivo para toda esta gente, ¿no? Y a ese punto quería llegar. ¿Por qué los personajes del realismo poético tienen siempre un fin fatal? O sea, su destino es la fatalidad y son personajes como prostitutas, obreros, desertores políticos y los llaman personajes malditos. Sí, eso, es interesante, pero se adelantó un poco a lo que vendría a ser el cine negro norteamericano, que va a aparecer prácticamente una década después. Son personajes que de una manera u otra representan las fatalidades de la vida. No podría decir que son una suerte de paradigmas, pero sí condensan lo que vivía un poco el pueblo francés, el pueblo europeo en general en ese entonces. Habían terminado una guerra, había una depresión económica, entonces la gente quería verse un poco retratada. Claro, no sin llegar a ser, por ejemplo, el desertor, como para Saint-Cré de Brume, por ejemplo, la prostituta en La Chienne, ¿no? Que es una mujer vividora, que son personajes que de una manera u otra sintetizan todo lo malo. Pero si queremos tomarle una cuestión, digamos, un análisis psicoanalítico a la cosa, o digamos, como pasa con las grandes tragedias griegas, ellos condensarían todo ese elemento catártico de una sociedad que busca a través de estos personajes expiar sus grandes culpas. Tienen que morir, tienen que tener un triste final porque son personajes a los cuales no puedes ensalzarlo, cosa que sí pasa en el cinema noir, ¿no? En el cine norteamericano, que también entra en una discusión de ver si se queda o no se queda, que este personaje delincuente al final sale triunfando. Es un poco raro, ¿no? Es un poquito, digamos, un poquito anecdótico eso. Y la crítica menciona, y usted también lo comentaba, sobre el expresionismo alemán, ¿no? Que el expresionismo alemán influyó en el realismo poético francés en cuanto a la concepción de la ciudad como la cuna vil de todos los vicios. Claro, en cierta manera la ciudad, y sobre todo, claro, lo que pasa es que en el cinema expresionista la ciudad es como una suerte de elemento retorcido. Además ahí trabajaron personajes del Blaue Ritter, o sea, del Caballero Azul, que hicieron los escenarios. No nos olvidemos, por ejemplo, del gabinete del señor Caligari, donde la ciudad se ve pues como una cosa abrumadora, torcida, aviesa, ¿no? Y eso es un poco, también se ve aquí. La niebla ayuda a eso. Por ejemplo, tú no ves los entornos fijos de la casa ni de las calles, todo está así como una suerte de esfumato, está como diluido, no tiene mucha definición, no hay mucha certeza. En eso ayuda mucho ese tipo de concepción, porque al final de cuentas es como, de todas maneras la niebla es fría y siempre te crea la sensación de inseguridad, de temor. Hay películas incluso que explotan la niebla, como me estaba acordando ahorita de nuestro amigo que había trabajado estas películas de terror, donde la niebla es algo
O sea, es blanca, pero de pronto sabes que puede venir algo malo de ahí. Entonces, es de Carpenter, John Carpenter, y eso más o menos ya se veía un poco aquí, ¿no? En Quai de Brumes, por ejemplo, ves al personaje que sale del muelle entre las nubes, entre la bruma, ¿no? entre la niebla, entonces, y sabes que es un desertor. Entonces, todo está alimentado hacia esa concepción de malo, oscuro, negro, negativo. Ese es un poco lo que está pasando en este cine. Y tiempo después del realismo poético francés viene la Nouvelle Vague, la Sí, nueva ola francesa. ¿Qué eso. proponen los directores de la nueva ola francesa? ¿A raíz de qué nace este movimiento? Claro, ahí hay dos deudas, ¿no? Primero, es cierto, no nos olvidemos que prácticamente este realismo poético viene a morir con la Segunda Guerra Mundial. La última gran película que cerraría este primer ciclo sería Les Enfants du Paradis, Los Niños del Paraíso, y luego pasaría a ser este lapso donde el cine tiene que buscar su identidad. Y en cierta manera, esa herencia que venía de personajes como Renoir, por ejemplo, ¿no? Personajes que de una manera u otra jalaron en el cine francés, tuvieron su segunda oportunidad alimentado con el realismo italiano y crearon en los años 59 en adelante este gran movimiento que es la Nouvelle Vague. Gran movimiento que para Francia todavía es como una suerte de lastre, porque justo estaba leyendo que decía, los directores franceses posteriores estuvieron tan marcados por la Nouvelle Vague que es difícil hablar ahora de un nuevo movimiento francés. Hay movimientos, ¿no? Pero uno que tenga la marca, el sello de Nouvelle Vague, es bastante difícil que lo haya, ¿no? ¿Y qué proponían, por ejemplo, Godard, Truffaut o Alain Resnais con la nueva ola Ahí francesa? está, volver a la ciudad, por ejemplo, volver a personajes no conocidos, porque como tú bien dijiste en la primera instancia, eran personajes hasta marginales, ¿no? También la Nouvelle Vague se trabaja así con personajes que no son, digamos, de la clase social alta, pero son personajes cotidianos. Recordemos los 400 golpes, Van à Part, por ejemplo, en Van à Part estamos hablando de una banda de delincuentes, ¿no? O por ejemplo en la misma Bout de Souffle, ¿no? Que hablas de un personaje vividor que es Jean-Paul Belmondo. Entonces, y además con un cine muy dinámico, muy veloz, la cámara en movimiento, pero así. Yo creo que si hubiese sido un Dogma 95, comenzaría con la Nouvelle Vague, ¿no? La Nouvelle Vague, si hubiesen tenido un Steadicam, si Jean-Luc Godard hubiese contado con una Steadicam, hubiese hecho maravillas en esa época. Como luego Lars von Trier lo hizo con Dogma Claro, 95. pero Lars von Trier, veámoslo así, Lars von Trier se lo debe a Jean-Luc Godard, ¿no? Porque si él, y volvamos más antiguo, porque la vez pasada hablabas tú del documental, vamos a hablar, por ejemplo, de Dziga Vertov, que decía, yo quiero agarrar una cámara y meterme en la persona sin que se dé cuenta y hacer la vida cotidiana, solamente plasmarla acá. Entonces, un poco lo que estaba pensando también Jean-Luc Godard, si hubiese tenido un Steadicam, una cámara portátil con movimiento y todo, ¿eh? Así como Dogma 95, hubiese sido quizá una Nouvelle Vague mucho más potente, porque tenía sus limitaciones, tenía más cámaras muy grandes, no podía hacer cortes sobre la marcha, ¿no? Imagínate qué hubiese pasado, ¿no? Bueno, es una suposición. Y con respecto a la actualidad, ¿se podría decir entonces que los cineastas franceses actuales, contemporáneos, todavía están ligados a esta Nouvelle Vague o han propuesto algo nuevo, algo novedoso, diferente? He ahí la pregunta que nos debemos hacer. Lo que pasa es que también ahora se ha abaratado mucho la producción cinematográfica. Hay más libertad también en el cine, por ejemplo. Ha habido nuevos experimentos, lo ha hecho Lars von Trier, pero lo han hecho antes, sobre todo las mujeres, ¿no? Este acercamiento, por ejemplo, del cine pornográfico al cine, el cine serio, ¿no? Donde vemos, por ejemplo, mujeres que trabajan con hombres que están ligados al cine porno. Entonces ya tenemos un tipo de lenguaje diferente. Hay películas que incluso han sido censuradas en muchas partes. ¿Por qué? Porque dicen, ¿cómo es posible que este tipo de personajes que sabemos que trabajan en este tipo de cine estén incluidos en cine, digamos, de serio, ¿no? Y ha tenido su buen éxito. Pero también tenemos algunas cosas como Jeunet, por ejemplo, que ha hecho Amélie, que ha hecho Délicatesse, un cine un poco sórdido. Es un cine sórdido. Pero por otro lado,
tenemos también directores que han querido refrescar el cine, ¿no? El cine por un momento se volvió demasiado intelectual y creo que, no hay que olvidar que también el cine en sus funciones también es entretener a la gente, ¿no? Hay momentos en que Jean-Luc Godard es muy inteligente, pero necesita de la persona que va a ver este cine una capacidad de lectura que a veces en el cotidiano de la gente no lo tiene. Pero puedes ofrecerle otro cine muy bonito. Por ejemplo, hay una película que tiene 3 años, 4 años de antigüedad, que se llama El Profeta. Esta película es alucinante y es una historia de la vida real. Y ahí tienes, con un thriller bien hecho, ¿no? Digamos, con toda una narrativa bien interesante, bien construida, con una historia de la vida real, que ha hecho que la gente vuelva al cine con ese tipo de propuestas, ¿no? Yo creo que Francia ahorita está volviendo a tener esta gran oportunidad y buenas comedias también. Comedias que también habían alejado el cine al espectador porque las comedias se habían vuelto muy sosas y necesitabas unas comedias inteligentes. Por ejemplo, esta de Amigos, que trata de una historia de la vida real, ¿no? De un conde que quedó parapléjico y que de pronto tenías digamos, un enfermero negro que lo hizo llevar una vida. Y esa es una historia de la vida real que se llevó a la comedia. Imagínate, se volvió tan popular que la gente volvió a confiar otra vez en el cine. Y con muy buen soundtrack. Exacto. Excelente soundtrack. Bueno, profesor Cayem, hemos llegado al final de la entrevista. Encantada siempre de hablar con usted. Hemos resumido en un tiempo breve lo que es la historia, la evolución del cine francés y estaremos entonces a la expectativa de qué traen estos nuevos cineastas franceses. Si se desligan totalmente de la Nouvelle Vague, proponen quizás un nuevo movimiento, una nueva corriente cinematográfica, a ver cómo nos sorprende Francia. Siempre hay alguna sorpresa por ahí escondida. Bueno amigos, esta ha sido la entrevista aquí en Tiempos de Cine, el especial. Nos vamos a una breve pausa, pero luego continuamos con el programa.